El celuloide elegido. Señoras y señores, bienvenidos a una nueva edición del celuloide elegido. Hace unas semanas, la Filmoteca de Madrid proyectó la película Europa, Europa de Agnieszka Holland. Es una película que se basa sobre la autobiografía de Sally Perel, un judío que consiguió escapar al exterminio nazi haciéndose pasar por un joven alemán. Sally Perel, buenos días. Para los oyentes que no conocen la película, ¿de qué va la trama? Ja, es geht meine Überlebensgeschichte. La película es sobre la historia de mi vida. Sobreviví al Holocausto entre los nazis. Es decir, que durante 4 años me he escondido bajo la piel del enemigo, vistiendo su uniforme y llevando la cruz camada. Así pude sobrevivir, con esta doble vida, con 2 almas en un solo cuerpo. El alma de un joven judío que no quería resignarse y otro alma, el de otro joven, un joven alemán con un nombre falso que llegaría a formar parte de las juventudes hitlerianas. ¿Cómo se siente vistiendo el uniforme de las juventudes hitlerianas? Natürlich am Anfang war es Por supuesto, al principio era muy difícil. Sobre todo tenía mucho miedo de ser descubierto. Pero con el paso del tiempo surgieron unos mecanismos que hicieron que dejé de desempeñar un papel. Porque me hice miembro de las juventudes hitlerianas. Puedo decir que se trató de un cambio espiritual. No desempeñé ningún papel. Me convertí en un miembro de las juventudes hitlerianas. Esta es la historia de mi vida. ¿Y cómo era el día a día de un joven enlistado en las juventudes hitlerianas? Wir waren hier, wollen wir sagen, kaserniert. Das war ja ein Internat. Estábamos encerrados en un cuartel, bajo una dura disciplina militar. Es decir, levantarse muy pronto por la mañana, reunirse fuera, pasar lista, izar la bandera, con trompetas y timbales como solían hacer los nazis. Mit Trompeten und Pauken, wie die Nazis das ja immer wussten. Und dann marschierend mit dem Singen. Und ich sage besonders, das Singen, das hat etwas in sich gehabt. Das Singen faszinierte, dieses Marschieren. Y después, marchar cantando al ritmo de la música. De hecho, la marcha militar y los cantes tenían algo especial, algo fascinante, nos envolvían de entusiasmo. La música desempeñaba un papel poderoso para los nazis. Después íbamos a desayunar, en una nave que se parecía a una catedral, de estilo neoalemán, como le gustaba a Hitler. Luego entrábamos en el aula, en una escuela normal. Hitlerjugendtätigkeit, das war mehr politische. Da hörte man Vorträge von Parteileiter über diese Ideologie. Por la tarde recibíamos una formación más política, con conferencias de líderes políticos sobre la ideología nacionalsocialista, sus objetivos. Resumiendo, estábamos endoctrinados tanto por la mañana en las clases como por la tarde con los discursos políticos de miembros del NSDAP, el partido nazi. Creo que no he preguntado cuántos años tenía. Estuve ahí 4 años. Entré con 16 años y salí con 20, al final de la guerra. ¿Y nunca llegó a tener una preparación militar en el sentido de llevar armas y prepararse para la guerra? Recibíamos una cierta formación militar, es decir, cómo pilotar aviones, disparar ciertos objetivos y sobre todo mucho entrenamiento deportivo, porque Hitler decía que quería una generación de combatientes físicamente bien entrenados, ajenos a todo sentimiento de compasión y con los que quería conseguir la creación de la gran Alemania a la que aspiraba. Y eso pensaba conseguirlo a través del deporte.
auf Leib, also Turnen und Leichtathletik. ¿Qué pasó después de la guerra? Nach dem Krieg war ich noch 2 Jahre in Deutschland. Después de la guerra me quedé 2 años más en Alemania. Me reencontré con mi hermano Isaac, quien sobrevivió también, en Dachau, y una mañana leí en el periódico que habían abierto en Múnich una oficina de reclutamiento para la Haganá, el ejército judío recién creado en Palestina para ayudar a la creación de Israel. Zur Einberufung in die Haganah, zu der entstehenden israelischen Armee in Palästina, einen jüdischen Staat zu gründen. La idea me entusiasmó. Estaba convencido. Además, no quería vivir más en Alemania. Quería irme de ese país y así me registré en esa oficina. Ich wollte in Deutschland nicht bleiben damals. Und so habe ich dieser Bekanntmachung gefolgt, habe mich registriert. 2 semanas después de la declaración de independencia de Ben Gurión, llegué a Israel, participé en la guerra de independencia cerca de Jerusalén y empecé una nueva vida en Israel como muchos supervivientes del Holocausto. Ja, und nachher, wie viele andere Holocaust-Überlebende, begann in Israel ein neues Leben. ¿Qué pasó con el resto de su familia? Ya me mencionó su hermano Isaac. ¿Y qué pasó con el resto de su familia? Meine Schwester wurde erschossen in Konzentrationslager Stutthof, bei Danzig. Mataron a mi hermana en el campo de concentración de Stutthof, cerca de Gdansk, en el norte de Polonia. Y mis padres murieron en el gueto de Lodz. Mi madre fue gaseada en uno de esos camiones herméticos que tenían los alemanes y fue enterrada después en una fosa común cerca de Lodz. Mi padre murió 2 semanas antes de la liberación del gueto. Tiene todavía una tumba en Lodz, que visito cada vez que voy a Polonia. Mi hermana tampoco tiene sepultura. ¿Cómo consiguió sobrevivir a la guerra, a las noticias negativas? En Israel consiguió rehacer su vida. Natürlich musste man für ein neues Leben neue Mechanismen aufbauen, Naturalmente, para poder vivir una nueva vida, uno necesita crear nuevos mecanismos, nuevos instrumentos. Uno necesita reunir muchas fuerzas para poder olvidarse de este pasado. Si no, es imposible concebir una nueva vida. Y todavía en Israel, miles de supervivientes del Holocausto no han conseguido todavía eliminar este pasado y empezar una nueva vida, una vida normal. Und es gibt in Israel noch tausende Holocaust-Überlebende, die diese Vergangenheit nicht verdrängen konnten. Die haben auch nie ein neues Leben begonnen, ein normales Leben begonnen. Die leben noch bis heute in Altersheimen. Viven todavía en residencias para supervivientes del Holocausto. Yo, en cambio, conseguí olvidar el pasado, empezar una nueva vida, formar una familia y ya con todas estas nuevas preocupaciones no tenía tiempo para pensar en el pasado. El trabajo, la familia, la educación de los hijos, Israel que estaba todavía en situación de guerra, todo esto me ayudó a no pensar en este pasado y a crear una nueva vida. Israel war ja immer irgendwie in Kriegssituation und das alles hat ermöglicht mir diese Vergangenheit nicht Tag und Nacht darüber zu denken. Und so ist mir gelungen, ein neues Leben zu beginnen. Pero, por supuesto, con el paso del tiempo, haciéndome mayor, me doy cuenta de que esta doble vida, este conflicto, siguen vivos. Hoy, más que en el pasado, me doy cuenta de que llevé la cruz gamada, que grité Heil Hitler, que deseaba la victoria del Tercer Reich. De todo esto no tenía tanta conciencia después de la guerra. Man nähert sich ja doch irgendwo nach oben hin, dann verwandelt sich ein sehr immer mehr schwieriges inneren Konflikt. Pero pronto cumpliré 85 años y este conflicto interno que tengo me sigue pesando. Este conflicto entre el miembro de las Juventudes Hilderianas y Shlomo. Estas 2 almas formaban parte de mí. Además, y esto es mi conflicto, quiero a este joven nazi, porque era yo. Este joven miembro de las Juventudes Hilderianas me fascina. Era yo,
Era Shlomo disfrazado. Er fasziniert mich, Ajá, der Hitlerjunge. ajá. Er war ja ich. Er war Shlomo verkleidet. Sí, era una cuestión de supervivencia, ¿no? Ich habe mich freiwillig dazu gemeldet. Ich hatte zwei Möglichkeiten. Sí, por supuesto. No se trata de una iniciativa voluntaria por mi parte. Había dos posibilidades durante el proceso de selección. Cuando me iban a preguntar si era judío, o les decía que no era judío e intentaba salvar mi vida, o les decía que sí era judío para ser fusilado 5 minutos más tarde. En este tipo de situaciones nadie se pone a pensar, todo es instintivo. Tu instinto de supervivencia es más fuerte. Elegí la vida, naturalmente, y no dije, sí, soy judío, por favor, fusílenme. Y sobre lo que pasó después, no tuve ninguna influencia. Una vez que dije que no era judío, que era alemán, me dieron enseguida el uniforme de la Wehrmacht y empecé a servir como intérprete. No les podía decir, no quiero. Más tarde te cuento que un alto oficial alemán me quería adoptar como su hijo. En esa ocasión tampoco podía decirle, no quiero, ya tengo a mis padres, no era posible. Tuve que aceptar. Luego él me envió a un internado de las Juventudes Hitlerianas para recibir una formación sobre nacionalsocialismo y ahí tampoco pude rechazarlo. Y la misma historia se repitió después. No pude negarme a prometer lealtad a Hitler, por ejemplo. Pero para mí estaba claro que ese juramento no me comprometía. Estoy aquí bajo otro nombre. Sin embargo, tuve que prometer lealtad a Hitler. Yo me mantenía estático y agradezco a Dios que me haya gratificado de este don, poder adaptarme a todas las circunstancias, mantener siempre la sangre fría, sin olvidar las últimas palabras de mi madre, sus palabras de despedida. Tienes que vivir. Und so geschah das alles. Ich war nur Statist. Ich hatte eben diese Begabtheit. Ich danke Gott, dass er mir diese Begabtheit gab, sich immer sofort an den entstandene Situation anzupassen. Immer kaltblütig zu bleiben. Geistesgegenwart. Und das waren die Worte meiner Mutter, die mir sagte, du sollst leben. Das waren Abschiedsworte meiner Mutter. Quisiera volver sobre dos pequeños puntos de su vivencia en las juventudes hitlerianas, antes de que se me olvide. Usted hablaba también alemán como ahora, es decir, que no había ninguna sospecha de que su alemán está tenido de Yiddish, por ejemplo, que se pudiera saber. Ich sprach ja noch gar nicht Jiddisch damals. Ah, okay. Ich war in Deutschland geboren, wir wollten kein Jiddisch. Yo en ese tiempo no hablaba yiddish para nada. Había nacido en Alemania y no quería saber nada sobre yiddish. Los jóvenes alemanes no querían hablar yiddish. Los jóvenes alemanes querían ser alemanes. De hecho, a mi padre, que venía de Europa del Este, le rogaba que hablara en alemán. Cuando iba a la sinagoga los viernes por la tarde, para Shabbat, no quería hablar yiddish. Éramos niños alemanes viviendo en Alemania y queríamos hablar alemán. Después de la guerra, cuando fui por primera vez a visitar la sepultura de mi padre en el cementerio judío de Lodz, le he dicho, papá, ahora sí quiero hablar yiddish contigo. Le he dado una charla de 2 horas en yiddish, hablándole de todo, de hermanos, de nietos, de sobrinos, todo en yiddish, así que de forma alguna pagué mi deuda con el yiddish. Alles auf Jiddisch. Also habe ich die Schuld zurückgezahlt. Y otro pequeño detalle, y es que el hecho de ser circundado, si no era un problema en las actividades deportivas de las juventudes. Este era el mayor peligro para mí. Nadie tenía que descubrir que estaba circunciso. Esto me preocupaba mucho. ¿Qué hacer para que esto no se descubriera para salvarme? Lo intenté todo. Intenté operarme incluso. Ajá. ¿Tiene algún sentimiento de culpa? Ich habe keinen Grund, irgendwie Schuldgefühle. No hay ningún motivo para que me sienta culpable. Lo único que hice fue intentar salvar mi vida. Además, he cumplido con el deseo de mi madre, quien me dijo que tenía que vivir. Por lo tanto, no tengo que disculparme con nadie por haber conseguido ese objetivo. No tengo ningún sentimiento de culpa ni de vergüenza. Ich habe keine Schuldgefühle und keine Schamgefühle.
¿En cuántos países ha vivido en lo largo de su vida? Also ich war in Deutschland, Polen, He vivido en Alemania, Polonia, Rusia, Estonia y ahora Israel. und jetzt Israel. ¿Y cuántos idiomas habla? Con el yiddish, que es también un idioma, hablo 6 idiomas. Spreche ich 6 Sprachen. Conocer muchos idiomas son muy útiles siempre, pero en su caso puede significar la supervivencia, ¿no? Ja klar. Würde ich nicht Deutsch Desde sprechen, luego, zum Beispiel. no hubiera podido afirmar que era alemán, por ejemplo, si no hablara alemán. Y el hecho de hablar un alemán estándar, tal y como lo aprendí en la región donde nací, era una ventaja capital para evitar cualquier sospecha. Además, te cuento que años más tarde, un periodista del diario israelí Ma'ariv, el señor Weidemann, organizó un encuentro en su casa con el oficial alemán que me preguntó entonces si era judío. En el encuentro estaban presentes también periodistas de los semanales Stern y Spiegel. Von der israelischen Zeitung Ma'ariv begegnet. Wir waren bei ihm zu Hause. Da waren noch ein Journalist von Stern und von Spiegel. Und die fragten ihn, Herr Weidemann, so heißt er, erinnern Sie sich noch? El periodista le preguntó si se acordaba todavía, y él contestó que sí. Y cuando le preguntó por qué creyó que yo era judío sin que me ordenara bajar mis pantalones, como lo hacían los otros, contestó que yo estaba sonriendo y que una voz interior le incitaba a creer que lo que decía era verdad, que no era judío. En cuanto a esta voz interior, algunos piensan que fue la voz divina. Dios quería que siguiera viviendo. Ahora, otra cuestión sería, ¿por qué yo? Otros dicen que fue un golpe de suerte. Es cierto que siento que he tenido y que sigo teniendo mucha suerte durante toda mi vida, todos los días, y esto me maravilla siempre. Aquí se trata entonces de un pequeño milagro. A mí me creyó y no a los demás. ¿Por qué yo? No lo sé. Ich hatte auch jeden Tag viel Glück. 4 Jahre lang, jeden Tag viel Glück und immer so ein kleines Wunder. Und auch hier war so ein kleines Wunder, dass er mir glaubte, alle anderen nicht. Warum? Oben ist nur die Antwort. Quisiera saber qué le inspira a volver a Europa y sobre todo a países como Alemania, Austria. Ja, besonders Deutschland und Österreich sind meine Alemania y Austria, sobre todo, son 2 destinos muy importantes para mí, porque allí hubo fascismo, nazismo, una vez, y cuando esto pasa una vez, puede volver a repetirse. Y creo que la misión de un superviviente del Holocausto consiste también en dirigirse a la juventud alemana y contarle lo que pasó, contarle la verdad, para oponerse a los que niegan la Shoah. En las escuelas alemanas les digo hoy a los niños, vosotros tenéis que ser los nuevos testigos, porque nosotros, dentro de poco, ya no estaremos, y ahora os toca la misión de contar hasta la última generación. Ihr sollt jetzt die neue Zeitzeugen sein, weil wir sind bald weg. Sollt ihr es weiter erzählen, bis in die letzte Generation. Okay. Sali Berel, muchas gracias. Muchas gracias. Shalom. Shalom.